Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Todos los libros de un libro. El longevo ya, 16 años, espacio de recomendaciones de lectura en Radio Universidad de Salamanca, que hoy llega a su penúltima entrega por este curso 2025-2026, y la que supuestamente iba a ser la última, pero será también la penúltima, propuesta de un ciclo que hemos denominado o hemos englobado bajo la rúbrica de literatura femenina, en este sentido muy restrictivo, de libros escritos por mujeres, sin entrar en connotaciones acerca de si existe algún tipo de temática específicamente femenina o algún tipo de estilo o planteamiento literario o de enfoque que permita al lector averiguar si detrás del narrador existe una persona de un sexo o de otro, ¿no? Sin entrar en esas decisiones, a mi juicio, un tanto estériles, libros escritos por mujeres que iban a tener esa serie, digo, un total de 9 entregas. Hoy sería la novena, pero que todavía, bueno, en este afán mío, que no sé si es un afán o es simplemente una tendencia, un afán premeditado, una tendencia natural en mí, que es, bueno, hablar, escribir, buscar referencias, una especie como de exhaustividad o de intento estéril de exhaustividad, va a completarse con una última entrega todavía la semana que viene, que será también el cierre de la temporada actual del programa, ¿no? Novena, como digo, entrega y que iba a ser la última con la propuesta 26ª, porque el planteamiento era no solamente hablar de libros escritos por mujeres, sino, bueno, una especie de cifra absurda, escogida por 26, porque son 26 los años del siglo que llevamos, pues una por año, ¿no? En realidad no va a ser así tampoco, porque hoy voy a presentar a dos autoras. Por lo tanto, ya nos pondremos en 27. Y no solamente eran autoras mujeres, sino que cada una de ellas escribía sus novelas o sus colecciones de relatos en editoriales diferentes, y por tanto serían 25, con la de hoy 26. Pero en realidad va a ser una mujer más, una escritora más hoy, otra más la semana que viene, por lo tanto nos pondremos en 28. Y en el caso de una de las invitadas de hoy, será con dos libros de dos editoriales diferentes. Por lo tanto, resumiendo, el ciclo entero va a tener 28 novelas, perdón, 28 autoras, 29 sellos editoriales, y novelas ya, pues supuestamente una por autora, pero también va a haber variantes en esto, ¿no? Sí quiero recordar, aunque sea un poco ario, los nombres de las editoriales que han ido saliendo hasta ahora y las de, claro, las que todavía saldrán hoy. Y vamos a mantener en mínimo de misterio, de incógnita, la de la semana que viene. Reservoir Books, Alfaguara, Amor de Madre, Galaxia Gutenberg, Anagrama, Comisura, Libros del Asteroide, Acantilado, Erce, Funambulista, Lumen, Minúscula, Automática, Impedimenta, Sexto Piso, Las Afueras, Armenia, Cátedra, Salamandra, Tusquets, Alba, Errata Naturae, Mármara, Reino de Redonda y Navona. 25, por lo tanto, hasta ahora, a las que vamos a añadir hoy otras tres. Insisto, correspondiendo a dos autoras, pero es que una de las dos autoras repite libro, como ahora comentaremos. Luego explicaré también el porqué de esta ampliación, ¿no? Vamos con las dos referencias de hoy, dos escritoras. Una es un rescate de una autora que yo ya había presentado, como digo habitualmente en estos casos, en un formato del programa muy distinto al habitual, y por tanto me interesa rescatarlo, porque bueno, entonces las reseñas eran más breves, ocupaban mucho menos espacio y no tenían la difusión de YouTube, que es la vía principal para muchos de los oyentes, de los seguidores del programa, la actual vía principal de acceso a la emisión, ¿no? Se trata de Dorothy M. Johnson, una escritora norteamericana aparentemente muy poco conocida. Luego quizá, en cuanto de datos de ella, quizá alguno de nuestros seguidores puede identificarla con más facilidad. Pero antes de hablar de ella, quiero comentar el por qué rescatarla en este momento. Por de pronto, rescatarla en la serie está claro, es una mujer que escribe, en este caso,
cuentos, relatos, fundamentalmente. Una escritora formidable, las pautas de todas las elecciones están guiadas por criterios de interés, de calidad, de emoción que transmite sus textos, de sensibilidad, de valor literario. Por tanto, esa condición obviamente la cumple. Cumple también la de un sello editorial diferente. En este caso estamos hablando de Valdemar, Ediciones Valdemar. Y también hay una razón que me lleva a traerla hoy aquí, porque habitualmente en los últimos años, con bastante frecuencia, las últimas ediciones del espacio cada temporada, cuando ya se acerca el verano, eh, han coincidido. Al principio coincidió, ahora ya es una voluntad explícita, de que ha coincidido, digo, han coincidido libros que se refieren o que se mueven en el mundo del western, en el mundo del oeste. Por entender, por buscar una justificación, por entender que hay una justificación más de fondo. Mi voluntad en todos los libros, un libro, es ofrecer una muestra plural de estilos, de géneros, bueno, orígenes geográficos, por supuesto, de sexos de los escritores o escritoras. Quiero dar una muestra que se corresponda de verdad, además, con la diversidad, la pluralidad de intereses que yo mismo tengo, en la idea de que, bueno, por de pronto, de un poco evangelizadora, de intentar convencer, persuadir sería quizá el verbo más adecuado, a nuestros oyentes de que no hay por qué centrarse exclusivamente en una determinada visión de las cosas, sino que cabe enfoques más amplios. Y en segundo lugar también porque, bueno, es lo que pueda interesar a un oyente, a lo mejor no interesa a otro, y en ese sentido se pueden ampliar audiencias picoteando de géneros, de estilos, de planteamientos diferentes. Western, por lo tanto, y como pauta de los últimos años, aquí han aparecido en estas últimas semanas previas al verano la trilogía de la frontera, Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, la saga espléndida de Lonesome Dove, de Larry McMurtry, y hoy también rescato a Dorothy Johnson porque está especializada, Dorothy M, no sé a qué corresponde M, Johnson está especializada en literatura del oeste. Y por tanto, son libros que transmiten, bueno, de una extraordinaria potencialidad narrativa, que trasladan al lector a ese ámbito legendario del oeste y por tanto son en general novelonas de mucha extensión. Hoy son dos colecciones de relatos también, entre ambas extensas y por tanto propicias para disfrutar en estos meses de vacaciones que se nos avecinan. De manera que conjugamos todas estas diferentes líneas con la presentación de Dorothy M. Johnson en dos libros. Indian Country, el primero de ellos, portada espléndida, preciosa. Luego hablaremos de las portadas de los libros de Valdemar, de esta serie. Y el segundo, El árbol del ahorcado. Son libros de la editorial Valdemar, publicados respectivamente en 2011 y 2013. Los originales son de 1953 y 1957, en sendas traducciones de José Menéndez Manjón y Gonzalo Quesada. Los libros aparecen en esa colección, ejemplar realmente, de Frontera, del sello Valdemar, con ediciones muy cuidadas, con una presentación formal esmerada, portadas preciosas de ilustradores de principios del siglo XX especializados en la representación gráfica de escenas del oeste. Y como digo, presentados por mí ya en el año 2019 en otro formato diferente del espacio. Entonces, en 2019, yo no conocía a Dorothy Johnson nada más que de refilón. Había presentado antes, un año antes o 2 años antes, otro libro que también recomiendo desde aquí, no tiene que ver con nada más que muy tangencialmente, por eso lo comento, con la serie, de Juan Antonio Molina Foix, que se llamaba Historias de Cine. Era un libro que había publicado la editorial Siruela con 11 cuentos, el antólogo recogía 11 cuentos, en algunos casos casi novelas cortas, que habían inspirado grandes películas de la historia del séptimo arte. Y entre esos cuentos estaba El hombre que mató a Liberty Balance, una película que yo ya había disfrutado, que me gusta mucho, que de hecho protagonizó un espacio ya en esta versión de YouTube de Todos los libros un libro, protagonizó un espacio años después. Pero no había leído la novela, ni el cuento previo en el que se basaba, ni siquiera sabía de la existencia, ni su nombre me decía nada de la autora. El hombre que mató a Liberty Balance es efectivamente un cuento excelente de
Dorothy Johnson, que ya aparecía en esas historias de cine. Entonces, cuando presenté historias de cine, yo hablaba de ella, decía, al parecer, esa reconocida especialista en el western, con infinidad de relatos y novelas del oeste en su haber, aunque prácticamente desconocida fuera de ese ámbito. Bueno, una prueba más de mi ignorancia absoluta, ¿no? En ese momento la desconocía totalmente. Luego leí sus libros y me han resultado apasionantes y además he rastreado en su trayectoria y efectivamente eso de prácticamente desconocida podríamos añadir para el común de los lectores, entre los que yo me cuento, ¿no? Pero no para los conocedores del mundo del oeste, ¿no? Los títulos completos de las dos recopilaciones son muy esclarecedores, ¿no? El primero se llama Indian Country, pero tiene un subtítulo, Un hombre llamado Caballo, El hombre que mató a Liberty Balance y otras historias del Far West. Ya desde la portada se subraya uno de los rasgos esenciales de la obra de Johnson, ¿no? Que es la vinculación con el cine. Porque los dos cuentos que se citan expresamente, el ya mencionado El hombre que mató a Liberty Balance y Un hombre llamado Caballo, se corresponden bueno, lo sabe cualquier aficionado, mediano aficionado al cine, con dos clásicos no solo del cine, sino obviamente del western, ¿no? El segundo libro, El árbol del ahorcado y otros relatos de la frontera, es también evocador, elocuente, en tanto que por un lado se insiste en esa referencia cinematográfica, porque El árbol del ahorcado es otra película genial de Delmer Davis, de ese mundo del oeste, y además introduce la noción de frontera, que es, bueno, un término, un concepto, una idea sin la cual no se puede entender la mayor parte de las dimensiones épicas, líricas y legendarias que he dicho del género. En el primer libro hay recogidos 11 relatos y los otros 9, más una novela corta, que es la que da título, la del árbol del ahorcado, son, en el segundo, son lo fundamental de la obra cuentística del autor. De tal manera que si el lector accede a estos libros y se decide leerlo, va a conocer en profundidad el universo literario muy, muy interesante de una escritora, a mi juicio, excepcional, ¿no? Además, si lo hace, adentrarse en los libros, va a contar con una ayuda inestimable, que es una guía previa. En ambos libros hay un prólogo muy, muy oportuno de Alfredo Lara, que es el responsable de la editorial, de la serie Frontera en la editorial. Son dos prólogos en cada una de las dos antologías ciertamente iluminadores, ¿no? Se ofrecen muchas claves sobre la literatura del oeste en general, sobre la traslación cinematográfica de esa novelística o esa cuentística al cine y sobre la figura y la obra de Dorothy Johnson, ¿no? Es precisamente sobre la base de esa introducción sobre la que quiero construir esta pequeña introducción general, porque no sé si voy a tener tiempo, probablemente no, para detenerme en detalles de los diferentes cuentos. Algunos sí, a modo de muestra, pero no sé si podrá ser suficientemente exhaustiva. Por tanto, prefiero contar con antelación cuáles son los rasgos generales, ¿no? de su obra y que tiene mucho que ver con su biografía, ¿no? Dorothy Johnson había nacido en Iowa en 1905 y bueno, desde muy pequeña, un traslado de sus padres, o diferentes traslados, la hicieron vivir en diferentes localidades del estado de Montana, que va a acabar por ser el escenario de las narraciones, ¿no? Se graduó en la principal universidad de ese estado, trabajó en tareas editoriales, primero durante tiempo, 3 lustros en el este, en Washington, en Nueva York, pero ya el resto de su vida en Montana, donde acabó dando clases a partir de 1954 y hasta su muerte 30 años después acabó dando clases, ¿no? Es autora de biografías, de ensayos, de novelas, por supuesto de cuentos, casi todos centrados en el mismo ámbito temático, ¿no? Es decir, este mundo del western y en particular en relación con la población india, en definitiva, como luego también comentaremos, ¿no? Son, no obstante, los relatos, más allá pues sí, de esa obra ensayística, académica, más o menos académica, son los relatos los que la han situado en ese lugar de honor que ocupa en la historia del western. Y si esto es una fórmula retórica, quiero comentar que la Asociación de Escritores de Western, que es la referencia inexcusable en este campo, hace habitualmente la selección de los
5 mejores relatos de todos los tiempos, ¿no? Y en esa selección de los que se consideran los 5 mejores relatos, 4 de los 5 son de Dorothy Johnson, ¿no? El quinto es de Jack London. El quinto, que es el tercero en el orden. El primero, el segundo, el cuarto y el quinto del ranking son de Dorothy Johnson. Por este orden, El hombre que mató a Liberty Balance, Un hombre llamado Caballo, La hermana perdida y El árbol del ahorcado. Los 4, obviamente, están en estas antologías, ¿no? El primero de los volúmenes, Indian Country, recoge textos escritos entre finales de los años 40 y principios de los 50. El último es de 1953, Viaje al fuerte, un cuento espléndido. El hombre que mató a Liberty Balance es del 49 y Un hombre llamado Caballo del 50, el mismo año de La frontera en llamas, que es el cuento con el que se abre la antología, ¿no? Insisto, rasgos generales, sin poder entrar en principio, y luego ya veremos qué posibilidades hay de comentar algún cuento en particular, ¿no? La mayor parte se centran en las relaciones entre blancos e indios, ¿no? Con historias complejas, ambiguas, violentas, dramáticas, emotivas, terribles en muchos casos, enternecedoras casi siempre, muy humanas, que sobre todo revelan el conocimiento muy profundo que tiene la autora de las costumbres, de las vivencias, de los valores, de los pueblos, de las gentes, especialmente de las muchas tribus que salpican las historias, ¿no? Los Sioux, los Santis, los Crows, los Osonis, los Pies Negros, los Lakotas, los Cheyennes, los Arapahoes, por citar solamente algunos de los que aparecen en las dos obras, ¿no? Subrayo para nuestros oyentes, para que se hagan una muy buena idea de la dimensión que alcanzó la autora en este territorio relacionado con el mundo indio. Los Pies Negros la nombraron hija adoptiva, miembro adoptivo de su pueblo, ¿no? En el año 1959. Eso en el primer libro. En el segundo libro ya son cuentos entre el 54 y el 57. Y aquí, bueno, están presentes también, como lo estaban en el primero, pero de una manera quizá más notoria, ¿no? Los grandes mitos del Far West que todos tenemos asociados a, bueno, sobre todo las películas del oeste, los que tenemos una edad de nuestra infancia, ¿no? Forajidos, exploradores, salteadores de caminos, las squaws, los taúres, los dueños y los frecuentadores de los salons, los saloons, los vaqueros, las prostitutas, los pistoleros, los predicadores, los sheriffs, los cuatreros, los buscadores de oro, las familias de los pioneros, los borrachines, los periodistas, bueno, y tantos otros arquetipos, diríamos, o personajes o figuras popularizadas por el cine, ¿no? En ambos libros afloran, obviamente, los rasgos estilísticos de la autora, ¿no? Que además son muy notorios, son muy identificables. En cuanto uno ha leído dos o tres cuentos, acaba notando eh, el estilo, ¿no? La narración casi siempre en tercera persona, pero sin embargo con cambios frecuentes en la perspectiva, dando paso a diferentes voces. Hay siempre una mirada externa omnisciente que avanza con antelación y va anticipando lo que va a ocurrir en el futuro de un modo algo críptico, porque el lector no sabe por qué se nos está contando algo que va a pasar después, cómo se sabe algo que va a pasar después. Pero bueno, es un rasgo muy clásico, ¿no? De ella. En un momento determinado avanza, qué le va a deparar la vida o a un personaje o cómo se va a desarrollar una determinada acción, ¿no? También están las reflexiones incluidas de esos mismos personajes que se intercalan en el relato o pensamientos que no llegan a expresarse y que sin embargo aparecen en el texto, explicaciones retrospectivas que se ofrecen siempre como fogonazos así muy leves, carentes de desarrollo, ¿no? Porque otro de los rasgos clarísimos es el uso de la elipsis, formidable, ¿no? Con un juego magistral de lo que se cuenta y lo que no se cuenta y solo se sugiere o solo se apunta, ¿no? Relatos, textos casi siempre muy breves,
marcados por la sencillez, con frases muy cortas, muy concisos, en las que los hechos aparecen sin especiales énfasis, con un tono de normalidad que simplemente da cuenta de lo que sucede, sin subrayados enojosos, ¿no? Sin necesidad de guiar al lector, sin predisponer al lector en un determinado sentido a la hora de decirle qué debe sentir o cómo debe emocionarse en una u otra dirección, ¿no? Luego también como rasgos generales, eh, interesa la amplísima variedad de registros en los que se mueven los relatos, habiendo un elemento común, una serie de elementos comunes que he comentado ya antes, ¿no? Una cierta, el humanismo, una cierta sentimentalidad. Pero bueno, cambia mucho. Hay cuentos en donde lo que impera es la tragedia, en otros casos la épica, el humor tierno, humor sardónico a veces, según corresponda o convenga, lo melancólico, lo realista a veces, el tono cruel, el lirismo romántico, está presente también en algunos de los relatos, ¿no? En todos estos rasgos sobresale lo vívido y convincente de las recreaciones de gentes, de entornos, de situaciones, lo verosímil y fidedigno que resulta todo, la ambientación. Es evidente, todo revela, aunque no se hubiera leído algo sobre la biografía de la autora, el hondísimo conocimiento que tiene la autora de la época y de sus circunstancias, ¿no? Y pese a todo, pese a que, digamos, el correlato real de aquello que narra, que aquello que inventa, de aquella creación literaria, el correlato real es muy poderoso, muy patente, tiene mucho peso. Sin embargo, la construcción de los personajes no es rígida, no es de cartón piedra. Los personajes no son arquetipos solamente, representativos, huecos, usados como soporte para una traslación fiel del mundo del oeste o de una determinada etapa histórica, ¿no? Alfredo Lara, en uno de sus prólogos, nos dice que estamos ante una historiadora con exquisita sensibilidad literaria antes que una narradora que se documenta correctamente, ¿no? Y efectivamente esto hay vida, hay humanidad, toca al lector más allá de que la ambientación se corresponda con elementos muy realistas, ¿no? La profundidad psicológica también en la construcción de los personajes, ¿no? Con sus claroscuros, con sus contradicciones, con sus sentimientos, con sus debilidades, sus anhelos, sus frustraciones, las ilusiones, los fracasos, las culpas. Eh, Humanos, por lo tanto, a pesar de que, o lo que no impide el que, algunos hayan adquirido, sobre todo a través de su traslación al cine, la condición de auténticos mitos, ejemplificadores de un modo de ser y de estar en el oeste, digamos. Otro rasgo interesante, también común a todos ellos, es que leyendo a Dorothy Johnson, podemos conocer un fragmento esencial de la configuración de los actuales Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es decir, hay muchos rasgos que nos permiten conocer su historia, ¿no? Su historia, es decir, los antecedentes de lo que hoy es el país, ¿no? Pero a la vez, y esto también es interesantísimo y es lo que hace que de nuevo la lectura resulte viva, a pesar de que los libros se hayan escrito en 1950 y recreen un universo de 100 años antes, ah, tiene un extraordinario valor universal y eso es de nuevo talento de la autora, ¿no? Un personaje de uno de los cuentos dice, porque era igual a cualquier otro hombre sobre la tierra. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Cualquiera de los personajes es igual a cualquier otro hombre sobre la Tierra, en aquel contexto geográfico, en aquel contexto temporal o en el del propio del lector que hoy se acerca a esos cuentos, ¿no? De manera que por el medio de los cuentos o entre ellos afloran una serie de temas, de cuestiones esenciales que definen el alma humana, ¿no? El amor, la amistad, el respeto, la ternura, los ideales, la compasión, el deber, la dignidad, el honor, qué sé yo, el heroísmo, la nobleza, el coraje, la ética, la valentía, los principios, la confianza, la lealtad, claro, típica del oeste, el compromiso, la grandeza de espíritu, la aceptación del destino, inexorable, muchas veces, siempre inexorable, pero en el caso del oeste, fatal e inmediato, ¿no? La rebeldía también ante, a veces, los designios injustos del
del destino, ¿no? En definitiva, literatura, ¿no? Más allá de la peripecia histórica, más allá de la trayectoria, del referente histórico, de la peripecia de los personajes, de la connotación documental histórica, literatura sin apellidos, gran literatura, ¿no? Más allá de las limitaciones de un género. eh, yo puedo decir realmente que algunos de los cuentos de estas dos colecciones son los más conmovedores, los más humanos que he podido leer en toda mi vida, podría decir, siendo muy difícil hacer este tipo de afirmaciones tan categóricas, ¿no? Entonces, vamos a comentar ya algunos de los libros, perdón, de los cuentos de los dos libros, ¿no? Muy brevemente, ¿no? La frontera en llamas es el primero de los dos, de los cuentos de la primera colección. Dos hermanas, raptadas de pequeñas en agosto de 1862 por los indios Sioux, y que al cabo de los años, integradas ya en la cultura india, pueden ser rescatadas y devueltas a su familia. Esa es el germen, ¿no? Entonces, esta idea bueno, el viaje de ida y vuelta de dos civilizaciones, de dos culturas, es muy común en bastante de los relatos, ¿no? El cuento es memorable, es bellísimo realmente, ¿no? Lleno de emoción, de hondura, de sensibilidad, ¿no? Y con una utilización prodigiosa de la elipsis, ¿no? Ese viaje de ida y vuelta está también hacia o desde los indios, en este caso con los Crows, está en el incrédulo, ¿no? El protagonista del cuento vivió en su juventud con los Crows durante 5 años, luego los abandonó sin despedirse y regresó junto a ellos, se nos dice literalmente en el cuento, viejo y fracasado, ¿no? Eh, Toda la peripecia vital de este personaje en 20, apenas 20 páginas entrañables, ¿no? El chico de la pradera es un muchacho que con 11 años, en 1888, en una suerte de acto iniciático, debe hacer frente y expulsar de su casa a punta de pistola a un forajido, ¿no? Y la narración nos da cuenta del crecimiento de ese niño en un ambiente hostil, de su proceso muy acelerado en aquellas condiciones de vida muy, casi vertiginoso, diríamos, de hacerse un hombre, ¿no? Y es también un texto lleno de emoción, lleno de melancolía, ¿no? Otro cuento estupendo es El exilio del guerrero. Nos presentan a un indio, Absaruque. Absaruque es el nombre de la tribu, otro de los nombres que reciben los Kraus. Humo Creciente es su nombre, que ha llegado a la edad adulta rodeado de una fama de gafe entre los suyos, ¿no? Porque nunca ha logrado, pese a sus 28 años, realizar ninguna hazaña que le proporcionara el respeto de los suyos, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes del poblado lo esquivan, sus mayores lo rechazan. Está acompañado permanentemente de una sensación desoladora de fracaso, ¿no? El cuento está lleno de referencias a la cultura india, con los rituales de iniciación, con el trato con los espíritus, los hábitos de caza, las costumbres guerreras que revela pues eso, ese conocimiento profundo que tiene la autora de ese mundo. Es un cuento que rezuma el lirismo, ¿no? Con el retrato muy agudo de la angustia del joven, de su voluntad de ser reconocido sin dejar huella. Temas, como vemos, trasladables perfectamente a nuestro ámbito, ¿no? Un relato muy brillante sobre la soledad, sobre el fracaso, sobre la identidad, ¿no? No soy nadie, no sé nada, quiero hacerlo debido, pero no sé en qué consiste. Escuchamos la voz del protagonista, ¿no? Viaje al fuerte es otro cuento estupendo, ¿no? Ahí asistimos al rescate de una mujer que ha estado secuestrada por los indios 7 meses antes del comienzo de la narración. Y ha sobrevivido con mucha fortaleza a su situación terrible. Y bueno, la señora Foster, que es el nombre del personaje, es liberada tras un intercambio de caballos y mercancía por parte de los captores. Perdón, a favor de los captores. Y la vemos en el camino de regreso al fuerte donde la espera su esposo. Ella va tutelada por 6 soldados, acompañada de algunos carros de colonos, y ella va engarzando en su pensamiento afectado todavía por la experiencia vivida, durísima experiencia vivida, va engarzando la alegría por la libertad con a la vez la incertidumbre y el miedo al encuentro con su marido y sobre todo esta idea de la culpa por no lo sabe, previsible muerte en el ataque de su pequeña hijita, ¿no? Una hijita a la que tuvo que abandonar necesariamente cuando fue secuestrada por los indios, ¿no? Luego está el hombre que mató a Liberty Balance, que no voy a comentar porque, como digo, incluso quienes nos siguen por YouTube pueden encontrar en el canal de YouTube el programa dedicado a la película y no solo a la película, porque de la película hablé en relación con el libro de Molina Foix, de los relatos que dieron pie
a películas, pero también en un monográfico sobre un estupendo libro de Eduardo Torres Dulce, un análisis exhaustivo de la película en relación con el cuento, ¿no? Eh, La camisa de guerra, otro cuento conmovedor sobre la valentía, sobre el destino, la voluntad, el honor, la dignidad, la honradez, sobre la venganza, la cobardía. Bueno, grandes leitmotivs del género del oeste, ¿no? Plagado de infinidad de detalles de la cultura india, ¿no? Más allá de la frontera, hay un joven que salvó, Doggy Kid, que salvó a dos mujeres ante el ataque de los indios. Y bueno, es el despertar a la madurez del chico en una confrontación con un hombre adulto, tímido, reservado, muy interesante, que sea el competidor de él en el amor por Laura, una de las muchachas que él salvó, ¿no? Marcas de honor nos traslada, es un cuento muy singular, ¿no? Porque es el oeste, pero no es el oeste. Nos traslada ya a 1941, que yo recuerde el único con una ambientación no en el siglo XIX, ¿no? Estamos en la Segunda Guerra Mundial y es una historia que tiene a un viejo indio, Charlie Lockjaw, y su caballo, sacrificado tras la muerte de su dueño en un ritual lleno de connotaciones simbólicas que enlaza las tradiciones guerreras ancestrales de los Cheyennes con la peripecia de los jóvenes de su pueblo en la moderna experiencia bélica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un episodio para mí desconocido, muy interesante, de la participación de las razas indias en los contingentes de hombres que Estados Unidos envió a Europa para luchar contra el nazismo, ¿no? Reírse frente al peligro, también genial, muy dulce, muy emocionante, muy sorprendente, llena de ternura, ¿no? La abuela Foster recrea su pasado, que está envuelto en una nube de recuerdos más o menos evanescentes, y lo hace a instancias de su ya mayor también, canosa hija Alice, que la ha puesto en contacto con una investigadora de la universidad que rastrea los orígenes de la cultura del oeste, ¿no? Entonces está bien porque entre esos recuerdos vagos de su pasado, que se ve obligada a evocar por esa investigación, surge en su mente la historia de 70 años atrás del Látigo Kid, un bandido terrible, cuatrero, salteador de caminos y asesinos, pero que en su memoria diluida, difusa, aparece como alguien con quien ella vivió o creyó haber vivido una historia de amor apasionada, rebelde, secreta, por supuesto, y muy atrevida, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Y luego Un hombre llamado Caballo, hay una película formidable, clásico, un joven también de buena familia de Boston, que a mediados del 19 vive de manera confortable, una existencia rodeada de los privilegios, de las comodidades de la fortuna de su familia. Y bueno, en 1845 viaja al oeste, infeliz con su posición, y decide encontrarse a sí mismo, ¿no? En el caso que al poco tiempo es capturado por una tribu de indios y se acaba integrando en la cultura, a pesar de... Entonces se mueve en dos frentes. Por un lado, la integración cada vez más plena, hasta el punto de que resulta indiscernible con el resto de los compañeros de tribu. La identificación con su pueblo de acogida, pero a la vez el deseo, el anhelo permanente de volver a su ámbito natural, que es la vida de los hombres blancos, ¿no? No tengo ya tiempo. En la segunda recopilación, para mencionar la segunda recopilación, hay joyas auténticas, ¿no? La hermana perdida es un cuento, está entre los 5 mejores que comentaba hace un rato, ¿no? Una niña de 9 años que vive con su madre y con sus tías, eh, relata en primera persona la llegada de otra tía, Bessie, que por fin ha sido rescatada tras pasar 40 años con los indios, ¿no? La habían raptado cuando era una niña de apenas 6, ¿no? Entonces es un relato lleno de emoción que describe el drama de la hermana perdida. Y lo describe con elegancia, como siempre, sin énfasis, sin subrayado, sin dirigir al lector, simplemente. ¿No? Es una hermana desubicada en su nueva vida, añorante de un pasado irrecuperable, ya borrada su identidad, ya no sabe dónde está, ¿no? Bueno, hay infinidad de cuentos interesantes. La última bravata, Bandido improvisado, El regalo en la carreta. eh, Tiempo de grandeza y el cuento que da título principal a la obra, El árbol del ahorcado. Es una novela breve,
tiene más de 100 páginas frente a las demás, que, los demás cuentos que son escasamente de 20 cada una de ellas, ¿no? Y hay tres personajes memorables envueltos en una historia trágica de ambición, de deseo, de ternura, de amor, de violencia, de compromiso, en un ámbito que resalta muy bien la película, marcado porque está basado, hay una película basada, como he dicho, basada en él, marcado por la fiebre del oro. De manera que esta es la propuesta número 26 de la serie con la que teóricamente la terminaríamos, le pondríamos fin, ¿no? Pero hay todavía una escritora más, hoy, insisto, sin mencionar ya la que saldrá la semana que viene. Y es una elección que sobrevenida, yo no contaba con ello, y ha sido un acontecimiento de la actualidad relativamente reciente, de primeros de abril, lo que ha provocado que yo incorpore al elenco de mujeres, de libros y de editoriales de este singular ciclo femenino a la argentina Samantha Schweblin. No sé exactamente cómo es la pronunciación, Samantha Schweblin, o Schweblin. Bueno, ¿por qué he modificado cuál es el elemento que me ha llevado a modificar mi criterio e incorporar una autora más y dos editoriales más? Porque los dos libros que traigo los traigo de dos editoriales adicionales, distintas a cada una de las 25 que hemos comentado hasta ahora. El 8 de abril pasado, como decía, un jurado plural realmente, porque están ahí personajes, escritores y personajes relacionados con el mundo de la literatura y de la cultura, de ascripciones ideológicas distintas, que escriben en periódicos diferentes, de posturas políticas e ideológicas, insisto, totalmente diferentes. Otorgó el premio AENA de narrativa a Samantha Schweblin. Perdón, no este libro, sino El buen mal, fue considerado la mejor obra de narrativa de las publicadas en el año 2025 en castellano, incluyendo también otras obras originales en lenguas cooficiales españolas que hubieran sido traducidas. El galardón ha sido muy controvertido, como sabe cualquiera que haya seguido la actualidad, que siga la actualidad con una normal frecuencia. Controvertido por el premio, 1 millón de euros a la ganadora y 30.000 a cada uno de los cuatro finalistas. Eh, Controvertido porque el 1 millón de euros es mucho dinero en sí mismo, pero lo es más todavía, en tanto que hacemos un poco de literatura comparada. Comparamos con otros premios internacionales de la misma índole. El Booker Prize, que es un premio prestigiosísimo a nivel mundial, solo recibe 50.000 libras. Y qué decir de los 10 euros anecdóticos del Goncourt francés. Controvertida por la participación estatal e institucional y el aprovechamiento político consiguiente del premio. En la entrega del acto, que se hizo en Barcelona, el premio lo entregó Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, estaba el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estaba Jordi Hereu, uno de los ministros catalanes del gobierno actual, controvertido por la muy enfática notoriedad mediática, vinculada, como no, en el mundo en el que estamos, al polarizado juego político. Y voy a dar una muestra muy, muy relevante, ¿no? Solo 5 días antes de la entrega del galardón, y por tanto cuando todavía nadie sabía cuál de los 5 finalistas se lo iba a llevar, el 3 de abril, Babelia, el suplemento literario del diario El País, dedicó la portada entera del suplemento y las 3 primeras páginas a hablar de Samantha Schweblin. ¿Casualidad? Es posible, ¿no? Sorprende que además quien entrega el premio, que es AENA, es una sociedad participada por el Estado al 51%. El presidente, como tantos otros altos cargos, el presidente de AENA, como tantos otros altos cargos en empresas estatales, en una práctica por desgracia ya consolidada entre nosotros, es nombrado por el poder de turno, ¿no? De manera que, bueno, por todo esto, un premio muy controvertido. Yo voy a dejar en el blog del programa dos enlaces, uno a la página web de AENA, para que se vea cuáles son los argumentos institucionales que defienden el premio. Y también un enlace a un artículo muy interesante de Ángel Fernández Recuero en la revista Hot Down. Y con ello cierro el comentario sobre lo controvertido, sobre la posible polémica del
del premio. Pero bueno, esa excusa me ha llevado a decir, bueno, está tan de actualidad, vamos a traer también a Samantha Schweblin, es mujer, me encaja en el ciclo. El libro El buen mal está presentado por la editorial Seis Barral, que yo hasta ahora, pese a ser un título fundamental de los sellos españoles, no había aparecido en la serie, de manera que voy a traer también a Samantha Schweblin, ¿no? Y por extensión, yo recurrí a mi propia memoria. El primer libro de la autora que yo leí es Distancia de rescate. Lo leí por primera vez a la autora, en mi primer contacto con ella, y el penúltimo, porque la última vez que el último libro que leí, el único segundo libro que he leído y último por ahora, es El buen mal, el ganador del premio. Distancia de rescate. Lo leí en 2014 o 2015, cuando fue publicado, y fue publicado en Penguin Random House, en otra editorial que, sorprendentemente, porque Penguin y Seis Barral es Planeta, son los dos grandes catalizadores del mercado editorial español, mueven, creo que es entre los dos, un 80% los libros publicados en nuestro país, tampoco había aparecido en nuestro ciclo, ¿no? De manera que dije, bueno, pues vamos a incorporar los dos libros de Samantha Schweblin, por su actualidad, porque es mujer, porque son dos editoriales que todavía no habían salido, y porque, bueno, conecta con mi propia experiencia lectora que quiero trasladar a quien nos escucha, ¿no? Yo lo leí en 2014-2015 con muchísimo desapego, porque cuando se nos presentó el libro, la recepción crítica de Distancia de Rescate fue extraordinaria. Obtuvo muchísimos premios, el Tigre Juan, el Shirley Jackson, en España y fuera de España. Fue finalista en 2017 del Booker Prize Internacional. Y se la calificaba, bueno, se calificaba el libro de innovador, de novela, porque en realidad esto es una novela, aunque no lo parezca, innovadora, deslumbrante, rupturista, experimental, hipnotizante, en sus críticas, en las críticas sobre el libro, en sus reseñas, yo escuchaba o leía opus magnum, etcétera. Y por tanto eso te atrae. Caes en el anzuelo, digamos, de la popularidad, ¿no? De las loas que hacen los críticos a los libros, ¿no? Pero a la vez, cuando se hacían los resúmenes, las reseñas, se subrayaba el clima opresivo, la atmósfera onírica, la presencia de lo fantasmagórico y de lo monstruoso, los elementos sobrenaturales, el marco gótico, la trama inextricable, la narración opaca, como elementos característicos de la prosa de Schweblin, ¿no? Si, de hecho, si se lee la argumentación con la que el jurado del premio AENA explica el por qué dan el premio a la autora, se subrayan estos elementos. A mí todo eso me echaba para atrás. No son lo gótico, lo fantasmagórico, lo sobrenatural, a mí no me interesa prácticamente nada, partiendo de la base de que a mí me interesa casi todo, ¿no? Pero en cualquier caso, no, teniendo tantas cosas que leer, no es algo que me llamara la atención. No obstante, bueno, voy a leer el libro, dije en su momento, ¿no? Y no me gustó. Lo voy a decir claramente, ¿no? No me gustó, a pesar de que lo voy a comentar ahora, ¿no? A partir del libro dije, y decidí no volver a leer nunca más ningún otro libro de la autora, a pesar de que a partir de que iba publicando libros, iba obteniendo premios y reconocimientos críticos y de lectores, ¿no? Ganó el National Book Award del 22 por Siete casas vacías, el premio también prestigioso Casa de las Américas por La furia de las pestes, el Juan Rulfo por Un hombre sin suerte. Yo los iba dejando pasar porque en todos los casos volvía a aparecer la tensión narrativa, el terror que subyace a la normalidad, los ambientes inquietantes, lo siniestro, lo gótico cotidiano, que no me interesaba en absoluto. Entonces, bueno, llegó el premio AENA a El buen mal, y fue cuando decidí incorporarlo al ciclo, para lo cual dije, bueno, pues voy a leer de nuevo Distancia de Rescate y voy a leer El buen mal, ¿no? De manera que recuperé Distancia de Rescate en mi edición de Seis Barral. Samantha Schweblin publica ya en Seis Barral. Perdón, esto es mi edición de Penguin Random House, y ahora ya en Seis Barral, porque yo creo que Seis Barral, ella ha cambiado de agente, que ha cambiado también, por lo tanto, de editorial, y Distancia de Rescate hoy ya, yo creo que en la edición de Penguin Random House es inencontrable. Se puede encontrar en una edición reciente de la editorial Seis Barral, ¿no? Entonces, bueno, he vuelto a leer Distancia de Rescate, no he variado demasiado mi juicio con respecto al que me asaltó cuando lo leí en su momento. He leído El buen mal y aquí sí que ha habido algún cambio, quizá influido bueno, por la profundidad de los análisis, de los muchos análisis que he leído,
perdón, de los muchos artículos, de las muchas reseñas y aproximaciones críticas que muestran aspectos que a mí se me habían pasado desapercibidos en Distancia de Rescate. Bueno, pues he variado un poco. También el sesgo cognitivo, ¿no? Que supone el saber que esto ha sido premiado y reconocido internacionalmente, ¿no? Que quieras que no, influye en tu lectura. Y dices, bueno, vamos a ver, a lo mejor soy yo el que no es capaz de ver lo que de interesante o incluso de prodigioso tiene esta literatura, ¿no? Entonces, bueno, por todo ello, y alguna otra razón que luego veremos, me he sentido más cercano y me ha interesado, sobre todo en El Buen Mal, los 6 cuentos, son 6 cuentos, ahora hablaremos. Distancia de Rescate es una novela, El Buen Mal son 6 cuentos. Alguno de los 6 cuentos me ha parecido estupendo, me ha gustado muchísimo, podríamos incluso decir que me ha podido llegar a entusiasmar, ¿no? Siendo también partícipe, aunque con matices, de ese clima general que podríamos resumir en lo gótico, lo sobrenatural, lo inquietante, ¿no? De manera que, bueno, quiero comentar en el poco tiempo ya que me queda algo de ambos libros, una vez contada la peripecia general en el que se inscribe, el marco en el que se inscribe la aparición de Samantha Schweblin y de ambos títulos en el programa, ¿no? La autora nació en Buenos Aires en el año 78. Reside en Berlín desde hace un par de lustros. Es sobre todo escritora de cuentos, ahí es donde... Bueno, y es muy... en su trayectoria literaria de reconocimientos y de premios se la postula como candidata al premio Nobel, ¿no? Distancia de Rescate pasa por ser una novela, pero en realidad podría encajar perfectamente en una colección de cuentos, como un relato algo extenso, ¿no? De hecho, alguno de los 6 cuentos del Buen Mal está casi en extensión muy cerca de el texto entero de Distancia de Rescate. El libro es breve, no solamente por la... Bueno, porque yo me he tomado la molestia de contar las palabras, de contarlas no una a una, sino a través de las ediciones digitales, obviamente, saber el número de palabras de Distancia de Rescate, y está a escasos cientos por encima, quizá 1000, por encima de algunos de los cuentos más largos de El Buen Mal, ¿no? Pero no solamente es que es breve, porque es breve en número de páginas, el número de páginas son 120, ¿no? No llega a las 130, sino porque está hecho a base de diálogos, frases cortas, de tal manera que se comen, por decirlo así, mucho espacio de la página, se leen en un suspiro. Precisamente el hecho de que haya un juego de diálogo permanente hace la narración muy fluida y la lectura, por lo tanto, también muy ágil, ¿no? Con una trama que es muy difícil de... Es más, no ya es muy difícil de explicar, es que es muy difícil siquiera de aplicar el término a lo que encontramos aquí, ¿no? Eh, es una especie por cierto, lectura ágil y fluida, en todo caso es porque no hay capítulos. No hay capítulos, no hay apartados, no hay secciones, ¿no? Es un único texto seguido, pero insisto, lleno de diálogos, puntuado, marcado, las pautas por la continuidad constante de diálogos, ¿no? Es un diálogo. Es un diálogo espectral, o algo espectral, porque a lo mejor no es espectral y soy yo el que lo veo como espectral. Es posible que yo no haya entendido en la novela. Entre Amanda, que es la madre de una pequeña, la pequeña Nina, y David, que es el hijo algo mayor que Nina, de su vecina Carla. Entonces son dos adultas, Amanda y Carla, y dos niños, dos hijos, Nina, más pequeña, y David, algo mayor. Y el diálogo, supuestamente, y ahora diré por qué espectral, se produce, y eso es toda la historia, es el nexo entre Amanda, la madre de la niña, y David, el hijo de la otra mujer, Carla, que son vecinas, ¿no? Planteamiento que yo veo en el teatro, lo veo representado, es decir, se asemeja más a una escena teatral que a una narrativa convencional, ¿no? La adulta y el menor hablan desde un territorio impreciso, ¿no? Que viene definido, si podemos hablar de definir, en una novela en que todo es indeterminado, todo es vago, todo es indescifrable, ¿no? Un terreno indefinido que remite, apunta a la enfermedad o quizá a la cercanía de la muerte incluso, por lo tanto en ese sentido espectral, no sabemos quiénes, desde dónde hablan, quiénes hablan, ¿no? Es una conversación afantasmada, inquietante, con un aire, como digo, sobrenatural, que está hecha de preguntas cortas, de interpelaciones, de respuestas ambiguas, confusas, de repeticiones obsesivas una y otra vez. Hay ciertas frases como mantras que surgen, comentarios marcados por la inconcreción, que no aclaran nada acerca de qué les ocurre, desde qué estado hablan, en qué tiempo están dialogando los hablantes, ¿no? Y cuyo sentido último, el sentido último de este diálogo,
el lector se ve obligado a reconstruir, casi a conjeturar realmente, ¿no? El intercambio, el diálogo, no sigue una línea cronológica clara tampoco, no hay un orden que se perciba con facilidad. Se desarrolla de un modo fragmentario, a través de recuerdos, de evocaciones, en un esquema que se presenta mediante flashbacks, hecho de secuencias breves que van mostrando ángulos diversos, nunca completos, nunca están cerrados del todo, nunca están explicados. Uno tiene siempre una sensación no acaba de saber por dónde cogerlo, ¿no? De la historia esta que se nos está contando. Historia, pues tampoco lo sé, ¿no? No sé si hay historia en un sentido estricto, ¿no? Bueno, es absurdo recomendar algo sin decirle al destinatario, recomendar un libro sin decirle al destinatario cuál es la trama que cuenta. Por tanto, puedo intentar un esbozo, ¿no? Un indicio, pero no estoy muy seguro, como digo, de que eso sea revelador, ¿no? Mm, por cierto, contar ese esbozo, aunque solo sea un esbozo, puede suponer un pequeño mínimo ligero destripe. Entonces, aviso para navegantes, ¿no? Pero insisto, tampoco importa demasiado, porque yo creo que lo fundamental de Distancia de Rescate es el clima, ¿no? Es la atmósfera que construye la autora. Y en ese sentido sí que tiene interés, ¿no? Sobre todo los cuentos, mucho más que la novela, pero bueno, un clima, una atmósfera de inquietud, de perturbación, ¿no? Y eso está logrado. Por lo tanto, el que yo destripe ahora algún pequeño detalle no creo que sea demasiado revelador. En cualquier caso, lo aviso para quien quiera interrumpir aquí la lectura, ¿no? Parece que la Amanda a la que vemos en la mayor parte de la novela en un presente, que está de vacaciones en una casa de campo, con su vecina, ella está con su hija, Nina, la cuida, a su pequeña Nina, y está atendiendo al relato que su vecina Carla, la que acaba de conocer, el relato que Carla le hace de la extraña enfermedad de su hijo David, ¿no? Un niño al que apenas conoce y que es, como digo, el hijo de Carla, ¿no? Bajo la insistencia de David, que la apremia, no se sabe desde dónde, en esa conversación, la apremia, tenemos poco tiempo, constantemente, tenemos poco tiempo, la interrumpe, tenemos poco tiempo, con una urgencia de la que el lector también desconoce las causas, ¿no? La interrumpe constantemente. Eso no es importante. Otro elemento recurrente. Eso no es importante. La corta. Eso no es importante. Sin que se sepa por qué es importante y qué sería lo importante, ¿no? Amanda, en un clima de ansiedad, de desorientación, intenta reconstruir la concatenación de causas y efectos que la han llevado a esa situación, ¿no? Entonces, a partir de esa narración fragmentaria, intrincada, un poco febril, la mujer recuerda la estancia en ese campo en donde conoció a sus vecinos y desde el presente de la clínica, que supuestamente es el futuro de la novela, David intenta dirigir esta remembranza de Amanda aludiendo a unos supuestos gusanos que son quizá la causa de la enfermedad. Bueno, al parecer ahí, bueno, se recuerdan experiencias de David, de la niña Nina, de los caballos de un entorno rural. Todos ellos han sido afectados por una sustancia, algún tóxico, no se sabe si un agua contaminada, un veneno que provoca en ellos unos síntomas extraños. Hay una especie de curandera en una casa verde misteriosa que ofrece un misteriosísimo también ritual muy extravagante de sanación. Y todo esto es lo más parecido a una sinopsis argumental que yo puedo aportar, ¿no? Entonces, bueno, el eje fundamental que da título al asunto del libro, Distancia de Rescate, es que Carla, al parecer, desatendió a su hijo, al pequeño David, unos minutos en un momento determinado. Y en esa distracción, el niño se fue, y no sé si tuvo contacto con unas hierbas o con algo relacionado con los caballos. Y por el contrario, Amanda no quiere evitar esa desatención, quiere mantener a Nina, a su hija, a salvo de cualquier peligro. Y entonces ahí entra la idea de distancia de rescate. Voy a leer un texto muy breve con el que cierro el comentario de la novela. Yo siempre pienso en el peor de los casos, dice Amanda. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la pileta. Por cierto, el libro está escrito en argentino. Hasta la pileta, la piscina, y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija, y me paso la mitad de mi día calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería, ¿no? Ese concepto, que además de presidir el libro desde el título, opera como, digamos, la gran metáfora, ¿no? Realmente, tiene un alto valor simbólico. Ese sería, aparte de la normalidad,
de un mundo que ella, la autora, abre a lo desconocido, a lo irracional, a lo inquietante, a lo perturbador, ¿no? Lo más racional, la vertiente cotidiana, es esta cuestión metafórica, la distancia de rescate como símbolo de la ansiedad materna de hoy, mm, una ansiedad interminable, abstracta, agotadora, muchas veces maniática, en últimas instancias casi siempre impotente por controlar a los hijos, esta idea de los padres helicóptero, si tuviéramos que trivializar absolutamente ya la conexión real de esa trama totalmente, he dicho, fantasmal, espectral, intangible, difícil de precisar, a la que se abre la anécdota más o menos real de distancia de rescate. A mí no me interesó en absoluto en su momento, un poco más ahora, llevado quizá por el premio, llevado quizá por las lecturas adicionales, pero no es un libro que yo recomendaría con entusiasmo como hago en la mayor parte de los casos con las demás obras que traigo al programa, ¿no? El buen mal es otra cosa. A mí me ha gustado bastante más. Están los rasgos marca de la casa de Samantha Schweblin. Está el mal como presencia difusa, la alteración de la normalidad, la ausencia de explicaciones causales, de conclusiones cerradas, las historias que sumen al lector en la incertidumbre, la ambigüedad en la que viven instalados los personajes, la perplejidad, la confusión, la irrupción de lo irreal en lo cotidiano, el efecto inquietante de lo doméstico, las reveladoras grietas que atraviesan los escenarios comunes, consabidos, y que se abren a otros territorios más imprecisos, ¿no? La tensión entre lo ordinario y lo perturbador, como decía, la economía expresiva, textos breves en general, frases cortas y elipsis o alusiones. La imposibilidad de aprender las emociones más profundas, los sentimientos más íntimos, un elemento clave, ¿no? Es decir, es imposible, para Samantha Schweblin lo dice en alguna entrevista, he leído bastantes entrevistas con ella recientemente, ¿no? Es imposible, lo importante de la vida, lo que nos perturba, lo que nos afecta, es indefinible, es inefable, ¿no? Y ahí el intento de, a través de estas vías difusas, vagas, abrirse a territorios, digamos, sobrenaturales, que sería la única forma de de dar cuenta de una realidad que se nos escapa, ¿no? La diferencia con distancia de rescate, porque eso ya estaba en distancia de rescate, esos rasgos son comunes, ¿no? La diferencia es que esa dimensión gótica, más sobrenatural, esas fuerzas ocultas que podrían aparecer, o que por lo menos yo he intuido en la novela, no están aquí. Los cuentos aquí son de un corte más realista. Son, diríamos, se mueven en entornos, en contextos más normales, más domésticos, ¿no? Por supuesto está esa extrañeza enigmática que define a la escritora, pero los componentes de esa extrañeza son más psicológicos, son más analíticos, son más intelectuales, son más incluso de tesis, ¿no? Hay mucho paralelismo ya. Siempre la crítica, las muchas que yo he leído, hablan del paralelismo entre Cortázar y entre Schweblin y Cortázar, ¿no? Y efectivamente lo hay. Hay muchos rasgos comunes, muchos elementos, algunos de los que he comentado, ¿no? Lo perturbador, la ruptura, la quiebra, los espacios, los corredores, los pasajes, las fallas que permiten adentrarse en el otro lado, el juego del otro lado, los dualismos, yo y el otro, aquí, allá, dentro, fuera, presente, pasado, real, irreal, vida, muerte, todo esto, ¿no? Los finales que no se cierran, que por lo tanto no son finales, en realidad se cortan sin explicación, las figuras de los animales que están, hay un bestiario de Cortázar, que yo traje aquí en todos los libros, un libro hace años. Hay un bestiario también realmente implícito en los cuentos del buen mal. Hay un gato, hay un conejo, hay un caballo. Gatos hay varios en realidad, ¿no? De manera que hay mucho paralelismo con Cortázar y es un elemento que a mí me ha llevado, en cuanto he encontrado ese paralelismo, que en los cuentos es muy claro, Cortázar es un autor para mí fundamental, ¿no? Y entonces he visto, los he leído con otra lógica, no con la lógica que yo tenía en mi mente a partir de la argumentación o del criterio un poco negativo de distancia de rescate, ¿no? Hay también diferencias ostensibles, ¿no? Pese a la domesticidad de los cuentos de Cortázar, uh, en donde se inscribe lo extraordinario, ¿no? En los relatos de Schweblin, de este libro, del buen mal, yo creo que se integran en lo fantástico
con más facilidad se integran los enfoques más contemporáneos, entonces hay referencias, siquiera implícitas, a la familia, a la maternidad, a la identidad, a cuestiones de género incluso, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, son 6 relatos, y en el poco tiempo que me queda, muy brevemente, una pincelada de cada uno de ellos. Bienvenida a la comunidad a mí me ha entusiasmado, me ha parecido espléndido, ¿no? Nos cuenta el extraño ritual al que se entrega la protagonista. Bueno, sale de su casa, se ata a la cintura pesos variados y se sumerge en un lago, con la nariz tapada, y se deja ir hasta el fondo. Y allí permanece 3, 4, 5 minutos, en lo que parece evidentemente un intento de suicidio, ¿no? Pero en un momento determinado, transcurrido un tiempo improbable, 5 minutos, improbable para mantenerse con lucidez, eh, se desprovee de los pesos de los lastres, sale a la superficie y se reincorpora a su vida convencional, a su vida en el hogar, con su familia, su marido, sus hijos. Se reincorpora bueno, a la cocina de su casa, preparando la comida familiar. eh, y bueno, está ese juego de los dos mundos, y en un relato excepcional, en donde aparecen, bueno, pues eso, los límites entre la vida y la muerte, la pulsión del suicidio, la violencia inherente a los hábitos más comunes, la opresión que suponen los vínculos sociales, eh, y en un eje recurrente de lo que yo he leído de la autora, la tensión subyacente a las relaciones familiares, ¿no? El segundo, Un animal fabuloso, también a mí me gustó mucho. Son dos amigas, Leila y Elena, distanciadas durante décadas, que ahora, que tienen ya 60 y tantos años, mantienen una larga conversación telefónica entre Lyon una y Buenos Aires la otra. Elena, que está en Lyon, padece un cáncer terminal y llama a su amiga para recordar la figura de su hijo, Peta, que había fallecido tiempo atrás con solo 7 años, en un episodio en el que su amiga Leila había estado presente, ¿no? Y es un episodio que entre ambas, en la conversación telefónica, reconstruyen en un marco de desasosiego, de extrañeza, de irrealidad, con un caballo que aflora en los recuerdos, como un eje que representa esa distorsión, la confluencia ambigua entre lo real, la fantasía, los elementos irracionales. Interesantísimo, ¿no? William en la ventana, es, escribe y dice en sus declaraciones la propia Samantha Schweblin, el más autobiográfico de todos sus libros, ¿no? Conocemos a una escritora argentina que, mientras está redactando su nueva novela, está en una residencia de escritores en Shanghái, invitada, y ella vive en un apartamento mínimo en el piso 42, y están alojados en ese rascacielos los diversos escritores que forman parte de esa residencia. Y ella habla por teléfono con Andrés, que es su pareja, que está en Buenos Aires, aquejado de una enfermedad grave. Y a la vez entabla relación con diferentes escritores, pero sobre todo con Denise, que es una escritora irlandesa, mucho mayor que ella, que le habla con desafección de su marido, y también le habla de William, de su gato William, ¿no? Yo sí quiero a mi marido, dijo, no es que no lo quiera, pero William es todo lo que quiero. Es decir, quiero a mi marido, pero a William lo quiero más, ¿no? Entonces, bueno, también de nuevo el gato aparece de un modo fantasmagórico, una presencia intuida, espectral, en el apartamento de Shanghái, comparece de algún modo, y es el núcleo simbólico de un relato también atractivo. De los 3 restantes, ya sin tiempo, El ojo de la garganta relata un accidente de un niño que se traga por azar una pila de estas, estos circulares, redondas, de un mando a distancia. Y bueno, la radiación en contacto del litio de la pila con las mucosas le provoca, bueno, la radiación le provoca un daño, que supone que tienen que intervenir y hacer una traqueotomía. Y a partir de la hospitalización del niño, el padre recibe misteriosamente unas llamadas enigmáticas por teléfono por la noche de alguien que no contesta, ¿no? Esos elementos van confluyendo, un viaje previo, un viaje por carretera atravesando Argentina, y ahí configuran todo, se configura la red de elementos
sorprendentes, elementos misteriosos, ¿no? La mujer de Atlántida también es muy bonito, es un cuento estupendo. A mí me recordó mucho a un libro que presenté hace nada, Han cantado Bingo, de Lana Corujo. Son también dos niñas pequeñas, dos hermanas, ya son adolescentes, veranean con sus padres en un pueblo costero de Argentina y por la noche escapan del tedio de la familia y van buscando por los alrededores, explorando. Y allí se encuentran en una casa a Pitis, una poeta alcohólica que vive una existencia de marginada, solitaria, en un caos de botellas vacías, de ropa tirada por los suelos, ¿no? Entonces la relación entre las niñas y la extraña mujer, las conversaciones, la curiosidad de las chicas, los secretos, lo poco convencional de la existencia de la mujer de Pitis, se muestran con emoción, con complejidad, con una densísima carga simbólica, muy, muy, muy atractivo, ¿no? También como libro. Y luego el último, El superior hace una visita, a mí me parece el menos logrado, una mujer que visita a su madre en una residencia de ancianos, y por una serie de circunstancias, una de las residentes acaba acompañando a la narradora a su propia casa, la casa de la narradora. Ella la cuida y bueno, hay una irrupción súbita de un hijo de esta anciana, en una historia, bueno, con violencia, bueno, con infinidad de peripecias. A mí me ha parecido el menos interesante de todos ellos. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Cuatro referencias de cuatro libros, las dos recopilaciones de relatos de Dorothy Johnson, espléndidas, estupenda literatura para abismarse en ella durante estas vacaciones. Más controvertida desde mi punto de vista, pero con el aval de un refrendo, de un premio importante, pero sobre todo de la crítica del mundo entero, infinidad de galardones, los libros de Samantha Schweblin. Yo traigo hoy dos, he traído dos, Distancia de Rescate, una novela singular, y luego en general, estupendos cuentos del buen mal. En el blog dejaré como referencia un texto de Schweblin y de Bienvenida a la Comunidad, el primer cuento del buen mal, y luego una canción relacionada con el mundo de Dorothy Johnson del Oeste. He elegido una canción que suene en la versión literaria, no en la musical, del Árbol del Ahorcado, ¿no? De manera que, bueno, con estas referencias cierro por hoy y emplazo a quienes nos sigan, si están interesados, a volver con nosotros la semana que viene, en el que será el último programa de la temporada 25-26 de Todos los libros un libro. Hasta la semana que viene. Adiós.